Ven ustedes y que cambio la diapositiva también, ¿no? Sí, doctor. Perfecto, ya. Gracias. Bueno, para comenzar, este procedimiento de drenaje pleural generalmente se utiliza cuando los pacientes en su mayor frecuencia tienen un trauma a nivel torácico. Entonces, el trauma cerrado del tórax es una de las causas más importantes de las patologías internas dentro de la cavidad torácica para poder realizar el drenaje pleural. Entonces, como ven ustedes ahí, el incremento, digamos así, de los accidentes de tránsito ha hecho posible que este procedimiento pues se realice muy frecuentemente en las emergencias de nuestro país. Ustedes ven ahí, por ejemplo, traumas torácicos con múltiples fracturas costales a nivel del tórax, ¿no? Que origina pues muchas veces patologías como el neumotórax o el hemotórax, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el drenaje pleural? Es un procedimiento que consiste en la introducción de un tubo, de un drenaje tubular en el interior de la cavidad pleural, o sea, en el espacio pleural, a través de la caja torácica, por un espacio intercostal que vamos a definir posteriormente con fines básicamente terapéuticos, ¿no? Para recordar, anatómicamente, el espacio pleural es aquel espacio virtual que se ubica entre la pleura parietal y la pleura visceral. En este espacio hay una presión negativa que puede ser de -4 a -8 centímetros de agua. Y que gracias a esta presión negativa se mantiene el pulmón en expansión. O sea, cuando uno inspira, ingresa el aire, entonces el pulmón se expande. Gracias a la unión de las dos pleuras, ¿no? Ahora, también es importante que conozcamos que entre las dos pleuras hay un líquido, ¿no? El fluido pleural, que lubrica la superficie, como vemos, y que se produce, pues, entre 25 y 100 centímetros cúbicos por día. Normalmente, este fluido es linfático, ¿no? Gracias al drenaje linfático que tienen los pulmones. Avanzamos. También en la cavidad torácica definimos una presión negativa ya no a nivel del espacio pleural, sino también a nivel intraparenquimal, o sea, intrapulmonar. Si la presión intrapleural en el espacio es hasta -8 centímetros de agua, la presión intraparenquimal en el pulmón es -4 centímetros. Entonces, este gradiente, ¿no?, de presiones negativas va cambiando o va desapareciendo conforme se expande en inspiración y en expiración el pulmón. Entonces, cuando el espacio pleural pierde su virtualidad, tenemos nosotros la presencia de que entre las dos pleuras hay una separación. Esa separación puede ser originada por aire, puede ser originada por algún líquido y muchas veces por sangre, ¿no? Entonces, la presencia de aire en la cavidad pleural que convierte el espacio virtual en real hace posible una patología que se llama neumotórax. Entonces, el aire que ingresa a través del orificio producido en la pleura despliega, separa, mejor dicho, la pleura visceral de la pleura parietal, lo que provoca, pues, finalmente el neumotórax y con el consecuente colapso pulmonar. Los neumotórax se clasifican en tres tipos: el neumotórax iatrogénico, el traumático y el espontáneo, siendo el más frecuente el del centro, o sea, el neumotórax traumático. Puede haber iatrogenia también, producida por procedimientos médicos, como por ejemplo la inserción de catéteres centrales. Muchas veces se complica con neumotórax. O cuando se hace maniobras de RCP, también
hay fractura costal con la consecuente lesión de la pleura. O cuando se hace una toracocentesis, una punción simplemente, también puede haber neumotórax iatrogénico. O cuando se toma también biopsias pleurales. En el caso del neumotórax traumático, muchas veces cuando se produce, generalmente por múltiples fracturas costales, que cuando están inestables, digamos así, pueden perforar pues la pleura. Y si la lesión es más profunda, o sea, la fractura, el trazo de fractura costal ingresa hasta el pulmón, esto también puede acompañarse no solamente de aire, sino también de sangre. Por lo tanto, es un hemoneumotórax. En casos ya más severos, ¿no? Las compresiones de tórax bruscas pueden originar lesiones a nivel de tráquea o esófago, y como ustedes comprenderán, a nivel de la tráquea y el esófago, pues hay aire, son vísceras huecas que producen pues el neumotórax traumático. El barotrauma también es un procedimiento que puede lesionar el espacio pleural produciendo neumotórax. Y finalmente los neumotórax espontáneos. Estos son generalmente, pueden ser primarios o secundarios. Los primarios son congénitos, cuando, por ejemplo, hay lo que se llaman las bulas enfisematosas, que son como bolsas de aire o globos de aire pequeños, y que se unen dentro del pulmón, pueden originar pues un neumotórax espontáneo, ¿no? Generalmente esto se ve en personas jóvenes. Y los secundarios son asociados pues a una comorbilidad de fondo. Generalmente en nuestro medio se ve neumotórax espontáneo por tuberculosis. Cuando hay cavernas tuberculosas, entonces eso puede finalmente abrirse a la pleura y originar pues neumotórax. Igualmente, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los asmáticos crónicos, la fibrosis quística y, en última instancia, las neoplasias pulmonares. Entonces, en todos estos, pues, está indicado, cuando hay neumotórax o hemoneumotórax, está indicado el drenaje torácico. Es importante siempre registrar en la historia clínica la razón del neumotórax. ¿Por qué se produjo el neumotórax? Si ha sido iatrogénico, si ha sido espontáneo, o si ha sido traumático, ¿no? Porque el tratamiento y el manejo es diferenciado. Entonces, ahí tienen ustedes las dos patologías más frecuentes cuando hay trauma. Contraindicaciones, generalmente absoluta contraindicación no hay ninguna contraindicación, y relativas podría ser, pero se pueden soslayar, digamos así, esto se puede compensar cuando hay diátesis hemorrágicas, o sea, problemas en la coagulación, ¿no? Pero eso se compensa con tratamiento médico y luego se procede a realizar el drenaje torácico. Coagulopatías o cuando hay fibrosis pulmonar múltiple que origina pues adherencias, ¿no?, hacia la pared torácica. Pero gracias a las guías ecográficas y tomográficas se puede realizar el drenaje. Igualmente un empiema pulmonar, un acúmulo de secreción purulenta a nivel del pulmón, enquistado o loculado, como dice ahí, también puede ser una de las contraindicaciones, pero relativas, ¿no? Como les dije, con guía ecográfica se puede hacer el drenaje. Infecciones en la superficie del tórax también, pero con tratamiento esto se supera. Muy bien. Ahí tienen imágenes de neumotórax. Fíjense cómo se va colapsando el pulmón, en este caso izquierdo. Igual, placas radiológicas donde pueden ustedes apreciar el neumotórax. En la del lado derecho inferior se aprecia una gran sombra
oscura, negruzca, que colapsa pues el pulmón, ¿ya? El pulmón ahí es un muñón simplemente, ¿no? En el lado derecho, pulmón derecho. Más imágenes de neumotórax. Hay diferentes tipos de neumotórax, ¿no? Los neumotórax, como vamos a ver, se gradúan. Acá está. ¿Cómo tenemos el tamaño de un neumotórax? Es importante aquí la topografía torácica, de la caja torácica, y dentro de esa topografía recordamos a la línea medio clavicular en ambos lados, en el tórax, ¿no? Esto permite la gradación del neumotórax. Cuando es grado 1, el borde del pulmón se encuentra por fuera de dicha línea, o sea, hacia el lado lateral, digamos. Es un neumotórax leve, digamos así. Cuando es del grado 2, el borde externo del pulmón coincide con la línea medioclavicular. Es un grado moderado. Y el grado 3, cuando el borde del pulmón está por dentro, ¿no? Entonces, entonces esto implica ya un colapso pulmonar. También se puede porcentuar el neumotórax, ¿no? Cuando se le llama neumotórax mínimo cuando es 10% o menos. Otra manera también de hacerlo es el neumotórax, obviamente del 100% implica un colapso total del pulmón, y uno de un 50% sería aquel en el que el borde del pulmón está a la mitad, a la mitad de la distancia entre el mediastino y la pared torácica. Entonces, en la placa podemos porcentuar esa distancia entre el mediastino y la pared torácica, y si tenemos un borde pulmonar que se encuentra a ese nivel, podemos estar hablando del 50% de neumotórax. O también cuando el borde pulmonar está a 1 centímetro de la pared, el volumen del neumotórax es aproximadamente un 25%. Cuando el borde del pulmón colapsado, ¿no es cierto?, está a 2 centímetros, ya estamos hablando de un 50%. Entonces, esto es importante siempre tomarlo en cuenta porque los drenajes van a tener mayor duración cuando es un neumotórax pequeño, como ven ustedes ahí, 10, 15%, o un neumotórax moderado o un neumotórax grave, ¿no? Ya más grande, casi colapsando el 100% del tórax. Como ven ustedes ahí, ese es un neumotórax total casi, 100%. Igual ahí tenemos, incluso se ve el pulmón, el muñón pulmonar totalmente colapsado. Radiológicamente se puede apreciar en las placas el famoso signo del surco profundo, ¿no? Es una imagen que podemos apreciar en la base del pulmón generalmente. El signo del surco profundo, entonces, es una imagen oscura, como ustedes ven en la placa, en el lado derecho, en la parte inferior del pulmón que presenta el neumotórax. Igual ahí podemos apreciar, miren, tanto en el derecho como en el izquierdo, se puede apreciar una banda oscura en la base del pulmón que se denomina esto signo del surco profundo, lo cual está hablando pues de un neumotórax entre mínimo y moderado, ¿no? Leve. Más signos del surco profundo, en este caso en el lado derecho del pulmón. Igual, lado derecho, surco profundo, neumotórax derecho, ¿no? Y otro surco profundo ahí en el lado derecho, miren, la flecha roja está indicando el signo radiológico del surco profundo. Las flechas amarillas están delimitando el borde externo del pulmón que se está colapsando. Acá hay prácticamente una neumotórax 100%. Ahí tienen surco profundo
hay que diferenciarlo siempre con el neumotórax subpulmonar, que es un neumotórax tabicado. Ahí se puede apreciar en el pulmón izquierdo, en el lado superior derecho. También se hace el diagnóstico diferencial con el signo de Chilaiditz, que implica la presencia de un asa intestinal gruesa, o sea, parte del colon, entre el hemidiafragma de ese lado y el borde superior del hígado. Abajo ven también neumotórax subpulmonar. Es un neumotórax tabicado. Aquí podemos apreciar otro diagnóstico diferencial importante, sobre todo cuando hay hernias diafragmáticas, ¿no? Hernias diafragmáticas, sobre todo traumáticas. Ven ustedes en todas las imágenes cómo la cámara gástrica está ocupando parte del hemitórax izquierdo por hernia diafragmática traumática. Incluso en la imagen derecha inferior pueden ustedes apreciar la sonda nasogástrica, ¿no?, del estómago, que ya prácticamente se ve en el hemitórax. Entonces, si la magnitud del neumotórax y su presión es alta, muy alta, la presión que ingresa del aire, puede llegar a un colapso total, ¿no? Y este colapso total puede, por la gran presión, desplazar el mediastino. O sea, todas las estructuras mediastinales se van, en este caso, en la imagen, del lado derecho hacia el lado izquierdo. Eso tiene ya un nombre que se denomina neumotórax a tensión. Es el neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión es una emergencia de vida o muerte y que se caracteriza por presentar disnea severa, como ven ustedes. La disnea es bastante amplia, severa, no deja respirar a la persona. Si ustedes auscultan un neumotórax a tensión, no van a escuchar murmullo vesicular que pasa. Y en la placa vemos todas las estructuras mediastinales desviadas, ¿no?, hacia el otro lado. Timpanismo total. Entonces, el neumotórax a tensión es un neumotórax 100% del pulmón que desplaza las estructuras mediastinales con una clínica bastante severa de disnea, ¿no? Disnea. Hipoxia, por lo tanto, el paciente, ustedes le ven las uñas y están cianóticas, ausencia del murmullo vesicular, como ya hemos mencionado, hipertimpanismo en el lado lesionado, movimientos respiratorios ya asimétricos, ingurgitación yugular y finalmente, si no se trata a tiempo, el paciente puede llegar al shock irreversible, o sea, refractario. La radiografía simple del tórax es confirmatoria para el neumotórax a tensión. ¿Y cuál será el tratamiento? El tratamiento es simple, facilísimo. Ingresar con una aguja, con un trocar. Lo que se recomienda es descomprimir, pues, ¿no?, la presión a la cual colapsa el pulmón de ese lado. Ahí ven. Ese es el neumotórax a tensión. Entonces, lo que se realiza es la punción, digamos así, a nivel del segundo espacio intercostal del lado lesionado, con un trocar número 16, o sea, un trocar grueso, pues, ¿no? Entonces, ahí ustedes ven las causas de neumotórax: desgarro pulmonar, ruptura de una bula grande, múltiples fracturas costales, traumatismo penetrante, o sea, cuando hay lesiones por arma blanca, o también lesiones por arma de fuego, ruptura traqueobronquial y iatrogenias. Entonces, a la descompresión con aguja por punción, nos da tiempo para llevar ese paciente o referirlo a un nosocomio donde puedan realizar el drenaje pleural.
Por otro lado, si la lesión es tan amplia que compromete el pulmón, puede haber también sangre, nivel hidroaéreo. Entonces, ahí ustedes ven en la placa un nivel hidroaéreo en el lado derecho, ¿no? Que puede estar hablando pues de un hemoneumotórax. O también, si no es sangre, podríamos estar frente a un derrame, ¿no? Producido por alguna patología de fondo. Como ya hemos dicho, la tuberculosis, los EPOCs, ¿no? O tal vez la fibrosis pulmonar. Entonces, para eso es importante ver la placa, ¿no? Y analizar y examinar los senos pleurales, ¿no? Para ver qué tipo de derrame es. Y claro, obviamente, de acuerdo a la historia clínica, si ha habido un trauma de por medio, ver si es hemoneumotórax. La ecografía tiene una buena sensibilidad en estos casos, 100% detecta líquidos, ¿no? Dentro de la cavidad. Y sobre todo si uno quiere hacer un drenaje para no lesionar el pulmón, se permite con la guía ecográfica, nos puede ayudar. La tomografía también detecta derrames o lesiones líquidas dentro de la cavidad, nos da la ubicación y digamos el volumen exacto que podría estar almacenándose. También nos puede hablar del tipo de líquido que hay, porque muchas veces la sangre se coagula y no tiene grumos. En cambio, la tomografía, cuando se trata de un empiema, se ve grumoso. La textura del líquido es diferenciada. Ahí ustedes ven un neumotórax, atención nuevamente. Acá ya hay un nivel hidroaéreo, un hemoneumotórax. Y los hemotórax igualmente, así como los neumotórax, se pueden clasificar en 3 grados. El primer grado, cuando el nivel del hemotórax se encuentra por debajo del cuarto arco costal. Entonces, es un hemotórax, perdón, es un hemotórax leve. Cuando el nivel líquido se encuentra entre el cuarto y el segundo arco costal, entonces ya el hemotórax es moderado. Y cuando el nivel está por encima del segundo arco costal, ya es un hemotórax severo. Entonces, esta clasificación también en relación a los hemotórax, conjuntamente con la clasificación del neumotórax, tenemos que tomarla siempre en cuenta. Y sobre todo para decidir, ¿no? La terapéutica administrada, quirúrgica sobre todo. Muchas veces cuando es un hemotórax grado 3, ya no amerita drenaje torácico, ¿no? Sino que hay que abrir el tórax, lo que implica una toracotomía. Porque cantidad o un gran volumen de sangre dentro de la cavidad torácica puede obedecer a la ruptura visceral o de lo contrario de un gran vaso, ¿no? Cuando sobre todo el hemotórax es de tipo traumático. Ahí ven niveles hidroaéreos, hemoneumotórax bilateral en ambos pulmones, más imágenes de hemotórax. También puede ayudar la placa lateral, ¿no? De tórax para evidenciar el nivel hidroaéreo. Porque muchas veces, sobre todo en el lado derecho, ustedes saben que el lóbulo superior y el lóbulo medio son anteriores y el lóbulo posterior o inferior es posterior, ¿no? El lóbulo inferior del pulmón derecho es posterior. Por eso se solicitaría esta incidencia, la incidencia lateral. Acá más derrames. Vamos ahora al drenaje. ¿En qué consiste? Como hemos dicho, en introducir un drenaje tubular al espacio pleural en dirección ascendente, como ven en la imagen, para que de esa manera se drene la estructura o la sustancia que está separando ambas pleuras.
Utilizamos este sistema, que ya lo conocen por técnica operatoria, es el sistema de la trampa de agua, el sello de agua. Es un frasco que tiene aproximadamente un nivel líquido de 400 centímetros cúbicos y tiene dos drenes tubulares, dos tubos, ¿no? Un primer tubo que baja o sobrepasa el nivel del líquido, como ustedes ven ahí, y que es la conexión directamente al drenaje tubular que va a ingresar al espacio pleural. Y el otro tubo que es más corto, ¿no? Que es una estructura de succión y de desfogue de la gran presión con la cual ingresa el aire o ingresa la secreción sanguínea, ¿no? Ahí tienen ustedes lo que se recomienda, es introducir el drenaje tubular a nivel del quinto espacio intercostal. Quinto espacio intercostal, línea axilar media o axilar posterior. Y luego, con el tubo que es cribado, o sea, en el extremo tiene múltiples agujeros, ¿no? Este dren se conecta, como ven ustedes ahí, directamente al tubo que sobrepasa el nivel líquido, ¿no? Y se le pide pues al paciente que inspire profundamente o que tosa para que empiece el burbujeo del neumotórax. O de lo contrario, si hay hemotórax, inmediatamente la sangre comienza a drenarse al frasco. Este sistema de sello de agua hasta la actualidad se utiliza, pero actualmente ya está mucho mejorado. Ya no utilizamos drenaje de frasco de vidrio, ahora todo es sintético y descartable. Ahí tenemos, por ejemplo, uno de ellos, almacenamiento, y en el mercado tenemos pues este sistema Pleureback, le llaman así, que consiste en la presentación de tres cámaras, la cámara blanca, roja y azul. La blanca es el drenaje, por donde sale la secreción o el aire. La cámara roja es el sello de agua, o sea, el nivel líquido, y la cámara azul se puede utilizar para aspirar. En caso de que la secreción no salga o de lo contrario pueda obstruir el tubo, el drenaje tubular, entonces se procede a la aspiración y a la irrigación. Ahí tienen ustedes este equipo que se está utilizando en la actualidad. Ahora, igualmente, el dren tubular no se utiliza así nomás, sino son drenes siliconados, ¿no? Son drenes que pueden utilizarse de acuerdo al diámetro medido en French, en unidades French, como ven ustedes, de acuerdo al peso del paciente, ¿no? De acuerdo al peso y a la edad del paciente. Entonces, es diferente, pues, el tubo de drenaje para un niño que para un adulto, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Ahí tienen los diferentes tubos, es un tubo rígido, ¿no? De silicona que ingresa, no es flexible, por si acaso. ¿Por qué? Porque puede darse la situación de que cuando ingresa se acoda, se dobla y no drena nada, se obstruye, ¿no? Y estas son las referencias que tenemos que siempre tomar en cuenta para colocar el dren tubular dentro de la cavidad, ¿no? El quinto espacio intercostal, línea axilar, se recomienda línea axilar media, línea axilar posterior. Bajo un campo aséptico totalmente, con campos estériles, se procede a realizar una pequeña incisión en el quinto espacio. Se infiltra, acuérdense que el dren tubular tiene que ingresar por el borde superior del arco costal. Ya sabemos que por anatomía el borde inferior guarda el surco costal donde corre pues el paquete vascular nervioso intercostal. Por ahí no. Entonces, al realizar la incisión, se empieza a la divulsión con una pinza de Kelly hasta ingresar, atravesar los músculos intercostales y atravesar la pleura parietal. Atraviesan la pleura parietal y ya estamos en el espacio pleural. Es ahí
donde hay que introducir. ¿Ven? Con el dedo puede ayudarse también para saber si exactamente estamos ya en el espacio pleural. Entonces, tenemos nosotros, ahí está, el DREN, siempre cerrado con una pinza. Ingresamos al orificio. Tienen que ingresar todos los agujeros del DREN, ¿eh? Todas las cribas que presente el DREN. Pero de lo contrario puede ocurrir un enfisema subcutáneo. Si algún orificio se queda en la pared torácica, produce una complicación, ¿no? Entonces ya ingresado, ven, como ustedes aprecian ahí, se procede a la fijación del tubo con el punto de seguridad que ustedes conocen. Luego se coloca la gasa, se vuelve a limpiar la zona y el conector finalmente hacia el sistema de almacén, ¿no? Es el extremo distal. Entonces, siempre es conveniente, después de realizar el procedimiento de drenaje pleural, tomar una placa, ¿no? Para ver, generalmente los tubos, los drenes tubulares de silicona, son radiopacos y se pueden apreciar, como ven en las imágenes. Para clampar el tubo, solamente cuando se va a movilizar por encima del paciente, por encima del tórax del paciente, cuando ya el frasco está totalmente lleno y hay que cambiar de frasco, se tiene que clampar. Si accidentalmente se ha desconectado, igualmente. También es importante valorar el momento en el cual se retira el tubo de drenaje torácico. Para retirar el tubo, el drenaje tubular, hay que tener tres condiciones importantes. La primera es la condición clínica. Se ausculta los pulmones, ambos pulmones, y si pasa muy bien el murmullo vesicular, es la primera condición. Luego tenemos la condición del drenaje. Si el drenaje es menos de 100 centímetros cúbicos y ya no hay, si había inicialmente hemotoras, o sea, sangre, y ahora ya no hay sangre, sino simplemente un drenaje seroso, es la segunda condición. Y la tercera condición es el factor radiológico. Sacan una placa y ven ustedes que el pulmón, donde estaba la lesión, ya está expandido. Complicaciones, como ya les dije, si no ingresa bien el dren tubular, una criba se queda afuera en la pared, puede producir el enfisema subcutáneo. O de lo contrario, si ingresan por el borde inferior del arco costal, puede haber hematomas por la lesión de la arteria intercostal o de la vena intercostal. Ahora, complicaciones ya severas, pues cuando lo han hecho con tanta fuerza el ingreso del tubo que han llegado al pulmón, ¿no? Y han lesionado. Y esa lesión finalmente puede tener consecuencias como la fístula broncopleural, ¿no? Lesiones cardíacas, ya esto es exagerado, ¿no? Las infecciones cuando no ha habido pues una buena asepsia de la zona para realizar el procedimiento. Y fallas en la técnica cuando no han escogido el quinto o cuarto espacio intercostal, la línea axilar posterior, se han ido por otro lado. Entonces, ahí pueden tener problemas porque el DREN no ingresa al espacio pleural, ingresa pues en una falsa vía. Complicación sistémica, el edema pulmonar. Y acá hay un caso de un paciente joven, 24 años, conducido a emergencias, después de una caída de las escaleras y presenta disnea, ¿no? Con cianosis. Al examen, el campo pulmonar derecho es hipersonoro a la percusión. El tratamiento inicial, entonces ahí es drenaje, toracotomía mínima con drenaje. Muy bien, entonces esta es la forma como que queda ya instalado el tubo de drenaje en un paciente con lesión a nivel del espacio pleural. Muy bien. Esta sería la primera clase. Vamos ahora a la siguiente. Un ratito, por favor, me esperan.
Bien, empezamos. Este es un procedimiento, el cateterismo venoso central, es un procedimiento que consiste en insertar un catéter, ¿no? Totalmente estéril, por supuesto, dentro o en la luz de una vena importante, como es la subclavia o también la yugular interna. ¿Hay algún problema? Creo que me estaban escribiendo. No. Ok. Ya. Continuamos entonces. Entonces, la punta del catéter generalmente ingresa a la vena, ¿no? Puede ser a través de la vena yugular o a través de la vena subclavia. El objetivo es alcanzar la vena cava. Ustedes saben que la vena cava superior desemboca en la aurícula derecha. Difícil es que lleguemos hasta la cava inferior, ¿no? Es un poco difícil, ahí la nomenclatura no está bien, solo cava superior. Entonces, podemos llegar a estas grandes venas, sobre todo hasta la vena cava superior, ¿no? Siempre que hay la inserción de un catéter a nivel del cuello. Ahora, también se puede cateterizar una vena periférica, pero necesitaríamos un catéter más largo. Como por ejemplo, ¿qué vena periférica se cateteriza? La vena cefálica, la vena basílica, que ustedes conocen y se encuentra pues en el miembro superior. ¿Cuál es el objetivo para colocar un catéter venoso central? La fluidoterapia, o sea, hidratar al paciente. En el caso, por ejemplo, de pacientes grandes quemados, en quemaduras severas, graves, ahí necesitamos un catéter venoso central. Para realizar el monitoreo hemodinámico en pacientes críticos, obviamente, ¿no? Entonces, este catéter nos va a ayudar a medir la PVC, la presión venosa central, como ven, ¿no? Y también ver el volumen de la precarga. O sea, la precarga se llama a la cantidad de gasto cardíaco que ingresa a la aurícula derecha. El catéter venoso central también puede servir para la NPT, para la nutrición parenteral total, cuando el paciente no se puede alimentar por vía oral. Para administración de quimioterapia, infusión de otras drogas, drogas muy irritantes, hipertónicas, ¿no? Como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina, son aminas que importantes, sobre todo en UCI se utilizan mucho para mantener al paciente vivo. Y pacientes también dializados, ¿no? En pacientes renales crónicos. Para eso tenemos nosotros un catéter venoso central. Contraindicaciones podría ser cuando ha habido lesiones en cuello, ¿no? De tal manera que ya no hay anatomía. Muchas veces hay cicatrices retráctiles en el cuello que no permiten el acceso a grandes venas, ¿no? O infecciones severas, ¿no? A nivel piel, dérmico o del celular subcutáneo, como por ejemplo celulitis, faseitis, ¿no? Del cuello. Y contraindicaciones relativas también cuando hay diátesis hemorrágica, trastornos de la coagulación, o el paciente no permite, pues, ¿no? No permite, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque este es un procedimiento en el cual tiene que tener conocimiento el paciente, por lo tanto tiene que aceptar. Si no hay un consentimiento informado del paciente, entonces no se puede realizar definitivamente. O cuando hay trombolisis, ¿no? También. La NICE recomienda el uso de ultrasonografía para la inserción programada de catéteres centrales. Programadas, o sea, cuando son emergencias se colocan, se insertan sin guía ecográfica. La guía ecográfica asegura, da una mayor seguridad, una mayor garantía de que el procedimiento no fracase, pues, ¿no?
Las complicaciones muchas veces son iatrogéneas, porque cuando se penetra al vaso, a la vena, puede atravesarse, puede ser transfixiante y llegar a la pleura, ¿no? Produciéndose el neumotórax correspondiente. Riesgos de infecciones también, hay una recomendación de seguridad, sobre todo en cuanto a las venas yugulares, ¿no? Se recomiendan que los catéteres centrales, sobre todo a nivel del cuello, se utilicen la vena yugular derecha, no tanto la izquierda, como ven, porque ya vamos a ver por la anatomía, ¿no? La femoral, sobre todo, no para llegar hasta la aurícula derecha, porque necesitaríamos un catéter largo, pero sí para hidratar a un paciente que está chocado. La subclavia también es otro de los puntos en los cuales recomiendan utilizar. Este es la guía ecográfica, como ven, nos permite individualizar lo que es vena de lo que es arteria. Y por eso precisamente es importante el uso, ahí están las imágenes ecográficas, vena yugular interna, acá arriba en la parte superior, en la imagen del lado izquierdo, y arteria subclavia, ¿no? O carótida, perdón, arteria carótida. Acá vena yugular interna, carótida, en otra incidencia, esta es una incidencia transversal y esta es una longitudinal. Entonces nos da pues una pauta importante para los accesos venosos centrales. Ahora, si estamos en el cuello, podemos elegir dos o hasta más, ¿no? Las venas de elección son la vena yugular interna y la vena subclavia. También hay más venas, como ustedes por anatomía saben, la vena yugular externa, por ejemplo, ¿no? Pero es de mayor dificultad su acceso. Ya, entonces la punción en la vena yugular interna, que es la más usada, ¿no? Es importante abordarla, pero teniendo ciertas referencias anatómicas. Conocimiento de la anatomía. Acuérdense, para recordar un poco de anatomía, que en el cuello tenemos un músculo bien superficial que es el esternocleidomastoideo y que por delante de este músculo viene pasando la vena yugular externa, que es una vena de calibre respetable, ¿no? Pero lo que necesitamos es cateterizar la vena yugular interna, que está detrás del esternocleidomastoideo. Bien, entonces acá tenemos un paciente que está mostrando el cuello, la región cervical, y se aprecia pues el esternocleidomastoideo que tiene, ustedes saben, dos haces, dos fascículos, el fascículo esternal y el fascículo clavicular. Y entre los dos fascículos hay un triángulo. Ese triángulo se llama el triángulo de Sedilot, que lo conforman los dos fascículos del esternocleidomastoideo conjuntamente con la subclavia. En ese triángulo, en ese espacio, se realiza la punción de arriba hacia abajo. ¿De quién? De la vena yugular interna. ¿Ok? Entonces, es la referencia más importante que podemos tener para el acceso a la vena yugular interna. Ahora, para la subclavia, el abordaje puede ser supraclavicular o infraclavicular. Lo que generalmente se realiza es el abordaje infraclavicular. ¿Por qué? Porque por la parte superior, el borde superior de la clavícula está corriendo la arteria. La parte inferior la tenemos más a la mano. Entonces ahí tienen un croquis del triángulo de Sedilot y fíjense cómo el cirujano va con la aguja directamente de abajo hacia, de arriba hacia abajo por el triángulo de Sedilot, para el abordaje de la yugular interna, que es la más
comúnmente usada, ¿no? ¿Qué técnica se utiliza? La técnica de Seldinger. Es la técnica más usada que implica tener todo este equipo. ¿Ven? Ahí tienen el catéter, que es el que va a introducirse en la vena, en la luz de la vena. ¿Ven? También tienen ustedes un dilatador, que es el que forma el surco, a través del cual va a correr el catéter hasta la vena. Tenemos un mandril, este de acá, una aguja, ¿no? Con la cual vamos a lograr, pues, realizar la punción. Entonces, todo este set es importante tenerlo para, como ustedes ven, abordar la vena yugular interna. Entonces, ahí están punzando ya. Primero se hace un abón de silocaína, ¿no? De anestésico local, pequeño, sin epinefrina, y luego se punza con la aguja. ¿Ven? Se llega por el triángulo de Sedilot y se va aspirando progresivamente hasta que sale sangre, como ven ustedes ahí. Sangre venosa, claro, ¿no? Sangre arterial no. Entonces, al salir sangre oscura, inmediatamente sacamos colocamos el dilatador. Ya salió la jeringa, como ustedes ven ahí, y colocamos un dilatador. El dilatador es el que forma conjunta. La aguja todavía no sale, la aguja está ahí. Entonces el dilatador ingresa y forma el canal, el surco, por el cual va a correr el catéter. Ahí tienen, el dilatador queda, sale ya la aguja e ingresa, fíjense, ese es el dilatador blanco. Se puede, si no ingresa el dilatador, podemos ampliar un poquito la boca o el agujero por el cual va a ingresar el catéter. Ingresó el dilatador bien y ya se produce el ingreso del catéter. Ahí está el catéter, el que tiene punta azul, es el catéter, ingresa con el mandril y hasta la vena yugular. Tiene finalmente en el extremo unas pequeñas alitas con las cuales se fija. Generalmente se le pone puntos a ese nivel, puntos simples, ¿no? De la piel, para que quede fijado. Complicaciones, muchas veces si no se sigue la técnica de Seldinger o no se toman los parámetros ya mencionados de referencia, se produce el neumotórax, como ya hemos mencionado, el enfisema subcutáneo, se produce el hemotórax, o también, fíjense, cuando se aspira con el émbolo, podemos estar frente a sangre tipo arterial, entonces ingresamos con el catéter en la arteria, ¿no? En la arteria carótida y no en la vena. Se producen hematomas, trombosis, infecciones y ya más severamente sepsis, ¿no? Acá está una de las complicaciones que más se ha visto en muchos años. En el caso de la yugular interna izquierda, dice el trayecto horizontal del tracto venoso, del tronco venoso. Acuérdense que el tronco venoso brachiocefálico en el lado izquierdo, ¿no? Tiene que un trayecto más horizontal. Eso puede favorecer la perforación del sistema venoso a nivel cuando está ingresando la aguja, posibilitando su entrada accidental al mediastino. Entonces, este riesgo de la vena yugular interna por la angulación que tiene el tronco brachiocefálico venoso de ese lado puede tener como consecuencia una complicación. Ingresas al mediastino o punzas la pleura parietal produciendo el neumotórax. Por eso se prefiere la vena yugular derecha, ¿ok? Donde el trayecto es más directo. Su trayecto es directo hacia la aurícula derecha. Entonces, que quede bien claro eso, ¿no? Es importante tener esos detalles.
Entonces, sin duda, la prevención es importante para evitar una complicación grave. Una técnica cuidadosa, siempre sin forzar la guía y la realización de una radiografía control, siempre la placa control posterior al procedimiento es importante, es una buena costumbre. Muy bien. Entonces, con esto hemos terminado el segundo tema. Ahora voy a presentarles el tema más pequeño. Me esperan un ratito, que es la flebotomía. Bien, ¿qué cosa es la flebotomía? La flebotomía es un procedimiento que consiste en también abordar una vena, pero en este caso es una vena periférica, ya no central. El objetivo de una flebotomía es la extracción de sangre, como lo hacen los laboratoristas, ¿no? O lo hace también una enfermera para tomar una muestra de sangre, ¿no? En el caso quirúrgico, una flebotomía también se realiza en cuanto a su disección, o sea, disecamos la vena con objetivos terapéuticos, con el objetivo de introducir un catéter, ¿no? Que se pueda llegar pues hasta la aurícula derecha. Ahí tienen las venas elegidas. Tenemos a la vena cefálica, que ustedes ya la conocen, y a la vena basílica. Acuérdense que la vena cefálica se inicia en la flexura del codo y la podemos ubicar bien superficial en este surco, en el surco llamado delto pectoral. Y la basílica se inicia también en la flexura del codo, donde está la M venosa, y corre por el borde interno o medial del bíceps, desembocando directamente hacia la vena axilar. Muy bien, entonces son las venas elegidas. A nivel de la flexura del codo, generalmente la flebotomía es abordada por el personal de salud que necesita tomar muestras, ¿no? Muestras de sangre, como ya hemos dicho, el personal de laboratorio, o en caso de que sea una enfermera, puede también abordar venas de la flexura del codo para instalar una vía endovenosa. Entonces ahí están la utilización de la flebotomía, como ya hemos mencionado. En el caso terapéutico quirúrgico, vuelvo a repetir, la flebotomía consiste en la disección de una vena periférica, cualquiera de las que he mencionado, en el miembro superior, con el objetivo de cateterizar la vena, introducir un catéter y, si es posible, llegar hasta una vena central para la medición de la presión venosa central, que es un parámetro de monitoreo importante en pacientes críticos. O de lo contrario, para hidratar al paciente, sobre todo los pacientes quemados. El conocimiento de una adecuada técnica para la toma de muestra mediante punción venosa periférica es indispensable para la práctica médica. Bueno, les menciono como una observación, digamos así, que en nuestro medio, ustedes van a ser médicos, y cuando han ido al hospital, la toma de muestra pues la realiza el laboratorista o la realiza la enfermera, ¿no? Pero si ustedes van al extranjero, en Estados Unidos, Europa, los países más desarrollados, el médico hace todo. Toma su muestra, realiza su flebotomía, pone su vía endovenosa. Eso realiza el médico, para que ustedes vean que es necesario el conocimiento de este procedimiento por parte de nosotros. Entonces ahí tienen ustedes todo el instrumental y el material que se necesita para realizar el abordaje de una vena periférica, ¿no? Una ligadura, la asepsia, generalmente con yodopovidona o con clorhexidina, que lo tenemos siempre en los hospitales, las gasas estériles, guantes estériles y las diferentes agujas que uno va a necesitar. O, en su defecto, catéteres, ¿no? Entonces,
Siempre es importante mantener la asepsia, sobre todo cuando se va a abordar o disecar una vena, ¿no? Esa es la técnica de instalación, ¿ven? De un catéter venoso central. Las venas más utilizadas para la venopunción están localizadas en el área antecubital, o sea, la flexura del codo. Acá tenemos la vena cubital, la vena cefálica y la vena basílica, ya que hemos hablado. La técnica de instalación, bueno, es generalmente, después de hacer la asepsia, la punción de la vena es en aproximadamente entre la piel y la jeringa en un ángulo de 10 a 30 grados. De esa manera se va aspirando hasta ingresar en la vena. Es una técnica que consiste muchas veces en el abordaje de las venas periféricas y de esa manera introducir catéteres o de lo contrario administrar simplemente medicamentos, ¿no? Para eso es importante y también para la toma de muestras de sangre, ¿no? Muy bien, con esto creo que hemos terminado. Por favor, si es que hay alguna pregunta de los temas que se han mencionado. ¿Está el delegado o la delegada aquí? Sí, doctor, todo claro. Todo claro, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Creo que tienen otro tema, ¿no? Anestesiología, Sí, creo. doctor. Sí, ok. Sí. Les agradezco su presencia entonces, muy amables. Entonces estamos viéndonos ya en el laboratorio de técnico operatorio. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Chao.